A ver, imaginemos esta escena por un momento. Por un lado tenemos a una niña pequeña, una refugiada que nace prácticamente en las ruinas de una Europa destrozada por la Segunda Guerra Mundial. Claro, un escenario de pérdida total, ¿no? Sin nada material. Exacto, sin absolutamente nada y con una historia familiar borrada por la tragedia. Pero luego, por otro lado, visualiza a esa misma persona unas décadas después, Ajá. bajando de una flotilla de vehículos oficiales blindados en pleno corazón de la Ciudad de México, bien escoltada por guardias del Estado Mayor Presidencial. ¡Wow! El contraste es brutal. Es una locura. Está a punto de entrar a una cena exclusivísima con la élite política absoluta del país y lleva en el cuello un collar de diamantes de $200,000. O sea, un salto monumental. Totalmente, y por eso, en este análisis a fondo, vamos a revisar los archivos, las biografías y los documentos financieros de Alexandra Asimovich Popovich, o bueno, como todo un país llegó a conocerla, Saya o Sasha Montenegro. Y creo que es muy importante aclarar nuestra misión aquí, ¿verdad? No se trata de repasar chismes de revistas del corazón. Para nada, esa no es la idea. Exacto, lo que queremos es desentrañar la brillante y, digamos, muy calculada ingeniería social, financiera y legal que hay detrás de este ascenso, porque es uno de los ascensos más improbables de la historia moderna. Yo estoy genuinamente asombrada por la magnitud de los extremos en su vida, de la pobreza de posguerra a las escoltas presidenciales. Es fascinante. Y el verdadero valor de hacer este clavado a fondo en los documentos que tenemos sobre la mesa es ver su biografía no solo como farándula, sino como una radiografía de las tensiones culturales y políticas de México en el siglo XX. Claro, porque nos muestra cómo se construye la riqueza, ¿no? Sí, cómo se construye y se protege en industrias voraces. Y también cómo opera esa zona gris donde el mundo del espectáculo choca de frente con el poder gubernamental. Pues a ver, vamos a desmenuzar esto desde el principio. Porque para entender cómo alguien logra dominar un ecosistema extranjero tan complejo, primero hay que entender de qué venía huyendo. Definitivamente. Sus inicios documentados son genuinamente desgarradores, si los analizamos. Ella nace en enero de 1946 en Bari, Italia, y los registros muestran que su padre pertenecía a una familia aristócrata de Montenegro. Una familia que lamentablemente fue sistemáticamente exterminada en los campos de concentración nazis. ¡Qué tragedia tan profunda! Y su madre, que era de origen yugoslavo, logra escapar a Italia. Así que hablamos de alguien con linaje de la nobleza europea, pero rodeada de pobreza absoluta. Lo fascinante de esto es que esa inestabilidad inicial es la pieza clave. O sea, es lo que explica toda la psicología de sus decisiones financieras años después. Ajá, porque cuando ella tenía apenas unos meses de nacida, sus padres emigran a Argentina, ¿verdad? Así es. Buscaban un lugar en el mapa lejos del conflicto europeo. Se establecen en Mendoza y justo cuando parecía que encontraban cierta normalidad, el padre muere prematuramente. O sea que la madre se queda viuda en Sudamérica, con una niña pequeña, sin red de apoyo y sin recursos. Exactamente. Y la lección implícita para una niña en ese entorno es clara. Te das cuenta de que la seguridad es una ilusión frágil, algo que puede desaparecer en cualquier segundo. Ese trauma temprano yo creo que se convierte en el motor de su pragmatismo. Porque luego la historia da un giro. Su madre se vuelve a casar con un empresario argentino de muy buena posición económica. Sí, y se mudan a Buenos Aires. De pronto, Alexandra pasa de la vulnerabilidad total a crecer en colegios privados y moverse en círculos muy acomodados. Empieza a trabajar como modelo y en relaciones públicas. Y yo creo que ese contraste le enseñó que el estatus es el mejor blindaje contra la tragedia, ¿no? Completamente de acuerdo. Y luego, en 1969, a los 23 años, recibe esta oferta del empresario Manuel Rodríguez. La invita a viajar a México para trabajar en fotonovelas, que en esa época eran un consumo masivo gigantesco. Toma el vuelo y jamás regresa a vivir a Argentina. Su llegada a México marca el inicio de una reinvención total. Decide quedarse y ahí es donde literalmente nace la marca. Cambia legalmente su nombre y adopta Saya Montenegro. O sea, usa el nombre de la región balcánica para honrar esas raíces nobles que su familia había perdido. Es un movimiento de relaciones públicas maestro, y esto fue mucho antes de que existiera el concepto moderno de relaciones públicas como lo conocemos hoy.
Fíjate que yo lo veo como un programa de protección a testigos, pero a la inversa. A ver, ¿cómo es eso? Pues en un programa normal, cambias tu nombre y borras tu historial para esconderte en el anonimato, ¿no? Para que nadie te haga daño. Claro, buscas volverte invisible. Exacto. Pero ella hace lo contrario. Adopta un nombre inventado, un alter ego intocable, precisamente para volverse la persona más visible de todo un país. ¡Qué buena analogía! Y ese pragmatismo que mencionas fue justo lo que le permitió identificar una veta de oro en el entretenimiento nacional. Aquí es donde entramos al famoso cine de ficheras. Así es. A mediados de los 70, el cine mexicano tradicional estaba estancado, pero nacía este nuevo modelo de negocio. Y para quienes nos escuchan y tal vez no están tan familiarizados con los detalles técnicos de esta época, hay que explicar qué era esto de las ficheras. Claro. Una fichera era el término coloquial para las mujeres en los cabarets que acompañaban a los clientes y ganaban una comisión, o ficha, por cada bebida. Y los productores tomaron este concepto de la vida nocturna y lo volvieron comedias. Películas de bajísimo presupuesto, rodadas a veces en 2 o 3 semanas. Reutilizaban sets de vecindades, los guiones eran mínimos, llenos de humor de doble sentido, albures pesados y vestuarios muy atrevidos. Y es crucial mencionar aquí, basándonos estrictamente en las fuentes y manteniendo la imparcialidad, que hay mucha crítica académica al respecto. Sí, los estudios señalan que estas películas reforzaban estereotipos machistas y deterioraron la imagen del cine mexicano frente a la crítica internacional. Exacto. No tomamos postura de si estuvo bien o mal, pero es un hecho documentado que la crítica destrozó este periodo. Sin embargo, las ganancias eran estratosféricas. Absolutamente. El contexto social lo explica. México en los 70 era un país profundamente católico y conservador en su discurso oficial. Y estas películas funcionaban como una válvula de escape perfecta. La primera gran película, Bellas de Noche, en el 75, protagonizada por ella, rompió todos los récords. Y aquí es donde se pone muy interesante en términos financieros. Entre 1975 y 1990, las cifras de recaudación fueron históricas. Estamos hablando de que Saya generaba el equivalente a entre 12 y 30 millones de pesos anuales al valor de hoy. Cobraba hasta 5 millones por película. Y hacía de 3 a 5 películas al año, más las fotonovelas y los shows en vivo en centros nocturnos. Pero a ver, muchos actores ganan millones y luego mueren en la ruina, despilfarran todo. ¿Qué hizo ella diferente? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es que ella entendió tempranamente que no era solo una actriz. Ella era una marca. Trataba su imagen como una empresa transnacional, ¿verdad? Exactamente. Negociaba derechos de imagen, cobraba exclusivas a revistas por el equivalente a cientos de miles de pesos actuales y mantenía contratos muy ventajosos. Y hay un dato en los archivos financieros que me vuela la cabeza. En 1978, compra su departamento en Polanco. Una de las zonas más caras de la Ciudad de México. Sí, pero lo impactante es cómo lo compra. Sin hipotecas, lo paga completito en efectivo. Esa es la inteligencia financiera en acción. Es la mentalidad de supervivencia de la posguerra. Amarro mi dinero en ladrillos hoy porque el mañana es inestable. Y las fuentes muestran que cuando los periodistas la cuestionaban sobre el valor artístico del cine de ficheras, ella nunca se disculpó. Era un negocio lucrativo y ya. Operaba fuera del marco de validación artística. Ahora, haber acumulado ese nivel de estatus y riqueza en México, inevitablemente la colocó en otra órbita. La órbita de la élite política. Y eso nos lleva al encuentro que cambiaría el resto de su vida, en 1984. En Sevilla, España, ella tenía 38 años, estaba en una gira teatral exitosa y se cruza nada menos que con el expresidente José López Portillo. Él tenía 68 años. Había terminado su presidencia dejando al país en una crisis económica fuertísima. Las biografías dicen que él le gritó en la calle, ella lo reconoció y la invitó a cenar. Y las repercusiones de esa cena fueron sísmicas. Detonó un escándalo social gigantesco en México. Claro, porque él seguía casado con Carmen Romano. Y de nuevo, manteniendo absoluta neutralidad sobre la moralidad del asunto, los documentos narran un rechazo social tremendo. La prensa atacó duramente a Saya, y la familia del expresidente, especialmente su hermana Margarita, la detestaba abiertamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo me pongo de abogada del diablo por un segundo.
Viendo las edades y el dinero, es facilísimo pensar que fue pura transacción, ¿no? Poder político por estatus y belleza. Es la conclusión fácil. Pero los registros biográficos, específicamente el libro de memorias del propio López Portillo, pintan un cuadro distinto. ¿Así? ¿Qué dice él en el libro? Él dedica pasajes extensos a describir una conexión intelectual y química real. Hablaban por horas de historia, arte, literatura europea. O sea, había un puente entre la formación de él y los orígenes nobles de ella. Eso es algo que la gente rara vez considera. Independientemente de la opinión pública, la evidencia muestra que había algo más que un simple intercambio. Lo que es innegable es el nivel de vida que llevaron. El departamento de Polanco quedó atrás. Tuvieron acceso a una mansión en las lomas de 800 metros cuadrados. Flotillas de vehículos oficiales blindados, cenas en el Fouquet's de París o en el Bellinghausen aquí en México, viajes a Europa en primera clase. Y el famoso collar de diamantes de $200,000. Eventualmente la familia se consolida. Nacen sus hijos, Nabila en el 85 y Alexander en el 87. Los tiempos legales fueron lentos. López Portillo concreta su divorcio hasta 1991 y finalmente se casan en 1995. La niña refugiada de la Segunda Guerra Mundial se convirtió legalmente en la esposa de un expresidente de la República. Es increíble. Y esta relación es el símbolo máximo de esa histórica falta de pudor en México entre el poder gubernamental y la farándula. Verla bajar de esos vehículos escoltados por el Estado era la máxima demostración de poder. Pero como siempre, el poder derivado de una figura política tiene fecha de caducidad. Y cuando la salud del expresidente mermó, esa protección de cristal se rompió. Entramos a la última etapa. A principios de los 2000, su salud cognitiva y física decae, y en 2004 estalla la guerra familiar. Espera, los hijos del primer matrimonio intentaron divorciarlo de Saya, ¿verdad? Exactamente. Querían divorciarlo antes de su muerte para proteger la herencia y despojarla a ella de sus derechos. Pero él fallece en febrero de 2004 antes de que el proceso concluyera. Y ahí empieza una batalla legal civil intensísima. Esto para mí es como una partida de ajedrez. Totalmente. Porque Saya, fiel a su estilo pragmático, no retrocedió. Aseguró su posición apoyándose en el Código Civil. El matrimonio se había consumado mucho antes de que hubiera evidencia de deterioro mental. Y gracias a esa defensa impecable, ella emerge victoriosa. Gana propiedades sumamente valiosas, incluyendo una casa de estilo colonial inmensa en Cuernavaca. Y no solo eso, asegura una pensión gubernamental para viudas de expresidentes. Las fuentes de transparencia de la época indican que era de más de 1,600,000 pesos al año. Jaque mate financiero. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo es que una mujer que vivió rodeada de tanto escándalo mediático y lujos excesivos de pronto busca el aislamiento? Sí, su administración en los últimos 20 años es fascinante. Es como un submarino que entra en inmersión profunda. Apaga radares, corta comunicaciones y se va al fondo del mar. Es una metáfora perfecta. Su hijo Alexander manejaba los bienes familiares sin riesgos, cero especulaciones, todo en cuentas bancarias a plazo fijo y bonos gubernamentales. Mientras otras estrellas perdían todo intentando regresar al cine, ella dejó que el interés compuesto hiciera su magia, en total silencio, y su hija Nabila se dedicó al arte, lejos de los reflectores. Buscó activamente la discreción. Desafortunadamente, desarrolló un cáncer de pulmón muy agresivo que derivó en un derrame cerebral. Y fallece el 14 de febrero de 2024. Incluso en su muerte, su retiro fue estratégico. Fue cremada de manera discreta, sin tumba pública, sin homenajes de Estado. Cerró el ciclo bajo sus propias condiciones. Pues a modo de resumen rápido de este análisis de hoy, hemos recorrido un viaje increíble, desde una Europa destruida por la guerra hasta la cima económica y social en México. Una trayectoria que demuestra que el origen no dicta tu destino, sobre todo si tienes una ambición pura y un cálculo impecable. Ella supo leer qué moneda de cambio servía en cada década. Y para cerrar, quiero dejar a quienes nos escuchan con una reflexión que no viene directamente en los textos, pero que surge al analizar todo esto. A ver, dinos.
A lo largo de esas décadas, la sociedad consumía en masa el morbo de las ficheras y al mismo tiempo criticaba fascinada los excesos de la clase política. Ajá. Entonces, si la vida de Saya Montenegro expuso todo esto de forma tan abierta, ¿hasta qué punto figuras tan controversiales como ella no son simplemente anomalías, sino el espejo perfecto de los deseos inconfesables de poder y transgresión de toda una nación? Es una pregunta muy provocativa para llevarnos a casa. Definitivamente. Algo para pensar la próxima vez que veamos un escándalo cruzando los mundos del poder y el